El aullido de un lobo enfermo es inconfundible. No tiene la fuerza y la pureza del aullido de un lobo normal. Es ronco, intermitente, como si la bestia se estuviera ahogando. Es exactamente el aullido que oí en aquel frío otoño de 2020, cuando paseaba por una zona lejana de la reserva. Poco sabía entonces que sería el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían mi forma de pensar sobre el servicio en la taiga. Me llamo Jack Harper. De niño, como muchos chicos de Kemerovo, pasaba todo mi tiempo libre en la montaña. Mi padre, a pesar de su profesión de ingeniero, me llevaba a menudo de excursión al Alatau de Kuznetsk. Quizá por eso, después de la escuela, no dudé en alistarme en el ejército. Quería un trabajo de hombre de verdad, dificultades y pruebas. Los tiradores de montaña se convirtieron en mi destino durante 10 años. Primero, el servicio obligatorio, luego un contrato, ejercicios en la montaña, operaciones especiales, trabajo como instructor de entrenamiento de montaña. Me enamoré de esta vida, cuando no solo tu vida, sino también las vidas de otras personas dependen de tus decisiones y acciones. Las montañas no perdonan los errores y te enseñan a apreciar cada momento. Tras mi despido, en 2015, intenté vivir en la ciudad. Me casé, pero algo se rompió por dentro. Después de la relativa libertad de las montañas, las cajas de hormigón me aplastaban, el ruido de los coches me agotaba, las aglomeraciones de gente me molestaban. Mi mujer no soportó mi metamorfosis, se divorciaron, y yo seguí buscando mi lugar. En abril de 2017, el destino me arrojó a la reserva de la biosfera de Sayan. El cordón Medvedji, en la confluencia de los ríos Kandat y Taigish, me recibió con poca amabilidad. Lluvia con nieve y viento penetrante. Pero cuando salí por primera vez a recorrer el lugar, algo se agitó en mi interior. Fue como volver a casa. La taiga no me aceptó de inmediato. Tiene sus propias leyes, a diferencia de las normas del ejército. En las montañas, lo principal es la altitud y el relieve. Y aquí todo es importante. La dirección del viento, la frescura del sendero, el comportamiento de los pájaros, los matices del silencio. Raymond Cole, mi compañero y mentor, decía a menudo: en la taiga debes escuchar más que mirar. Te dirá dónde falla algo. En 3 años me había aprendido mi zona como la palma de mi mano. Conocía cada sendero, cada arroyo, cada refugio de animales. Una vieja brújula militar y un mapa con anotaciones se convirtieron en una extensión de mi mano. Con mal tiempo podía recorrer la ruta casi a ciegas, orientándome por meras sensaciones. En la reserva encontré lo que me faltaba en la ciudad: silencio, que cura el alma, y trabajo, que tiene verdadero sentido. Aquí no hay gente al azar. La taiga elimina rápidamente a los que vienen por romanticismo o dinero fácil. Solo quedan los que están dispuestos a vivir su vida, obedeciendo su ritmo. En 3 años, mi servicio en la reserva ha puesto a prueba mis fuerzas 3 veces. La primera vez fue en otoño de 2020, cuando oí aquel terrible aullido de lobo. Todo guardabosques sabe que si algo va mal en la taiga, los problemas están esperando. Y los problemas llegaron, pero no solos. En la primavera de 2021, una expedición científica desapareció sin dejar rastro. Y en el otoño de 2023 me encontré con un descubrimiento que incluso ahora, después de un tiempo, la piel de gallina de la memoria. 3 historias diferentes, 3 pruebas, y cada una de ellas dejó su huella. No solo en el registro de incidentes de la reserva, sino también en mi memoria. El 15 de octubre hacía frío. Las nubes bajas cubrían el cielo y la visibilidad no superaba los 50 metros. La llovizna arreciaba periódicamente, convirtiendo los senderos del bosque en un amasijo resbaladizo de hojas caídas y barro. Comprobé el sendero de gran recorrido a lo largo del arroyo Stony, donde Raymond Cole había encontrado extrañas huellas el día anterior. Las huellas del lobo
parecían inusuales en el suelo húmedo. La bestia cambiaba constantemente de dirección, como si no pudiera caminar en línea recta. Había algo en las huellas que me inquietaba. Había visto muchas cosas en mis 13 años en la reserva, pero estas huellas estaban equivocadas. La niebla distorsionaba los sonidos, haciéndolos más apagados y cercanos al mismo tiempo. En algún lugar piaba un pájaro carpintero. Su trabajo resonaba en el aire húmedo. Los viejos hábitos volvieron por sí solos. Me movía como me habían enseñado una vez en la escuela de fusileros de montaña. En silencio, con la carabina preparada. Por alguna razón recordé a nuestro instructor. En la montaña no hay derecho a equivocarse. Una vez que te relajas, ya estás muerto. A las 9:30 de la mañana oí un aullido. No una voz normal de lobo, sino una especie de sonido desgarrado y ronco. Se me puso la carne de gallina. Había algo tan raro en aquel aullido que quise darme la vuelta y marcharme. Pero no pude. Si la bestia estaba enferma, era peligrosa no solo para los habitantes de la reserva, sino también para las personas. El lobo apareció a unos 30 metros de distancia. Era un macho grande, pero su pelaje estaba enmarañado y colgaba a jirones. Se tambaleaba. Sus ojos estaban nublados, con un brillo malsano, y su boca echaba espuma. Todos los síntomas de la rabia. Me sorprendí a mí mismo conteniendo la respiración. La bestia me había visto. Normalmente, un lobo se habría adentrado en la espesura, pero este giró la cabeza lentamente y sonrió. Apoyé el dedo en el gatillo. No quería disparar. Cada disparo en la reserva es un último recurso. Pero no había elección. El eco del disparo se disolvió en la niebla. El lobo se desplomó en su sitio. Mis manos temblaron ligeramente cuando bajé la carabina. No por miedo, sino por darme cuenta. La última vez que había disparado a un ser vivo fue en el Cáucaso, y desde entonces esperaba no volver a apretar el gatillo. Al día siguiente empezaron a llegar alarmas del pueblo de Kamenka. En el pueblo vivía una familia de guardabosques. Una mujer y 2 hijos. La más joven, Claire, siempre me saludaba desde el porche cuando pasaba por allí. Ahora su casa estaba a tiro de piedra de un posible peligro. El 20 de octubre, la situación se había vuelto crítica. Cada vez encontrábamos más cadáveres de animales en un radio de 3 kilómetros alrededor de Stony Creek. La cara de Raymond Cole se puso negra cuando descubrimos un oso muerto. No hiberna, vaga por ahí como la peste, apretó entre dientes. Ni siquiera yo he visto uno de esos. Las vigilancias nocturnas eran agotadoras. En la oscuridad más absoluta, cada susurro me hacía estremecer. Me sorprendí a mí mismo pensando que, por primera vez en muchos años, tenía miedo a la oscuridad. No a la oscuridad habitual de la taiga, a la que uno se acostumbra, sino a una nueva que oculta una amenaza desconocida. El 23 de octubre, mientras comprobaba un nuevo sector, me topé con un barranco erosionado por la lluvia. Fragmentos de viejos barriles de metal, casi carcomidos por el óxido, sobresalían de la ladera arcillosa. Un extraño sabor químico flotaba en el aire. Subiendo por la ladera, entre los álamos jóvenes, encontré los restos de unos cimientos de hormigón. Raymond Cole, al ver las imágenes, tiró su pipa a un rincón. Era la primera vez que le veía tan enfadado. Conozco este lugar. Su voz temblaba de rabia. Aquí había un almacén químico, allá por los 80. Dijeron que se lo habían llevado todo. Putas mentirosas. Lo enterraron y se olvidaron de él. Y ahora sale a la luz. A la mañana siguiente, llegó el primer grupo de especialistas de Krasnoyarsk, químicos analistas con trajes protectores. Recogieron muestras metódicamente. Tierra de diferentes profundidades, agua del barranco, muestras de vegetación. Por la tarde, las pruebas preliminares confirmaron los peores temores. Las muestras contenían las neurotoxinas más potentes. Los químicos lo explicaron. Estas sustancias llevaban décadas acumulándose en el suelo, y las lluvias de otoño y los corrimientos de tierra las habían arrastrado hasta las aguas subterráneas.
Los animales que bebieron esta agua sufrieron daños en el sistema nervioso. 2 días después, se desplegó una operación a gran escala para eliminar el vertedero químico. 2 equipos del Ministerio de Situaciones de Emergencia, con equipos especiales, ecologistas y geólogos, llegaron al lugar. Se acordonó la zona y se colocaron señales de advertencia. Se instaló un toldo de lona sobre el barranco para protegerlo de la lluvia que podría transportar sustancias venenosas. Los trabajos se llevaron a cabo las 24 horas del día, en 3 turnos. Especialistas en protección química perforaron pozos de control para determinar los límites de la contaminación. Las excavadoras removían el suelo capa por capa. Cada cubo era revisado por dosimetristas. Los restos extraídos de los barriles se embalaron en contenedores especiales. La tierra, empapada de productos químicos, se cargó en vehículos sellados para su transporte al vertedero de residuos peligrosos. Al final de la primera semana de trabajo, estaba claro que la contaminación había penetrado más profundamente de lo que se pensaba en un principio. Los geólogos descubrieron una falla en el lecho rocoso, a través de la cual las sustancias tóxicas podían filtrarse al acuífero. Hubo que instalar inmediatamente un sistema de interceptación de las aguas subterráneas. Raymond Cole nunca se separó de los trabajadores. Recordaba la ubicación de todas las estructuras del antiguo almacén y señalaba los lugares en los que podrían haberse dejado enterramientos en paradero desconocido. «No permitiré una segunda vez», repitió, comprobando cada metro cúbico de tierra removida. «Ya hemos tenido bastante». En la segunda semana de trabajo, empezaron a reforzar el talud. Primero colocaron una membrana impermeabilizante especial, luego una capa de esteras de bentonita, que no dejan pasar el agua. Encima se vertió tierra limpia. Se instalaron sensores en los pozos de control para vigilar constantemente la composición de las aguas subterráneas. A finales de noviembre, la naturaleza empezó a volver a la normalidad. Los ciervos volvieron a sus lugares habituales. Los alces pastaban junto al arroyo, y los cuervos volaban hacia el cordón en busca de golosinas. Pero desde entonces, en mis rondas, he comprobado cuidadosamente todos los edificios antiguos y lugares sospechosos. En la taiga aún se pueden encontrar rastros de descuidos humanos, que un día pueden despertar y recordárnoslos. El 12 de abril de 2021 comenzó un calentamiento repentino. La nieve de las montañas se derritió rápidamente, convirtiendo los arroyos en furiosos torrentes. El termómetro marcaba más 15 grados Celsius, una temperatura inusualmente alta para esta época del año. El peligro de aludes había alcanzado un nivel crítico. Ese día, un equipo científico de 3 miembros llegó al cordón. El jefe de expedición Thomas Blaine, el geólogo Jason Reeves y la joven especialista Emily Stone. Su tarea consistía en estudiar las avalanchas y los efectos del deshielo primaveral en las rocas. Examiné su itinerario. El grupo tenía previsto caminar por el espolón norte, instalar sensores en 5 puntos clave y regresar en 3 días. La ruta era difícil, pendientes pronunciadas, pedregales y varios pasos peligrosos. En épocas normales es posible pasar por allí, pero ahora, durante el periodo de deshielo activo, ¿por qué no lo dejas para dentro de una semana?, le sugerí a Blaine, mostrándole el parte meteorológico. El agua está entrando, las pendientes son inestables. Se limitó a hacer un gesto con la mano. Tenemos una subvención, un plazo, y no es la primera vez que estamos en la montaña. Nos las arreglaremos. El grupo tuvo su primera sesión de comunicación por la tarde de ese mismo día. Informaron de que habían montado el campamento al pie del primer paso e instalado 2 sensores. Todo iba según lo previsto. La siguiente sesión estaba prevista para las 19 horas del 13 de abril, pero a la hora fijada la radio estaba en silencio. Intenté ponerme en contacto con el grupo cada media hora, pero fue en vano. Al anochecer llovía, lo que intensificó el deshielo. El 14 por la mañana,
Al no recibir respuesta, di la alarma. 2 grupos salieron a buscar. El primero estaba dirigido por mí, el segundo por Raymond Cole. Con nosotros iban 2 rescatadores del Ministerio de Situaciones de Emergencia y un experimentado cazador local, Bennett Ray, que conocía todos los senderos de estas montañas. Subiendo hasta el primer campamento del grupo, encontramos un campamento abandonado. La tienda estaba parcialmente cubierta de nieve húmeda. Dentro había sacos de dormir, una mochila con los efectos personales de Emily y comida sin comer. A juzgar por las huellas, el grupo se marchó a toda prisa, llevándose solo lo esencial. Cerca de la tienda, encontraron la primera rareza, la cámara profesional de Blaine, tirada descuidadamente en la nieve. Para un científico con experiencia, ese trato del costoso equipo no era habitual. En los últimos fotogramas, fotos de la ladera con algunas manchas oscuras en la nieve. Las fotos fueron tomadas alrededor de las 4 de la tarde del 13 de abril. Por la noche, el tiempo empeoró mucho. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. La radio apenas podía atravesar las interferencias. Nos vimos obligados a interrumpir la búsqueda hasta la mañana siguiente. Durante la noche, la temperatura bajó a 0. La nieve húmeda se convirtió en una costra helada. A las 11:20 del 15 de abril, el rescatador Logan Scott vio un punto brillante en la ladera. Un chaleco salvavidas naranja. Allí encontró a Jason Reeves. Estaba vivo, pero gravemente congelado y semi-inconsciente. Fue evacuado urgentemente en helicóptero a un hospital regional. En el hospital, Reeves contó una historia confusa. Según él, la tarde del día 13, encontraron pruebas en la ladera de un enorme corrimiento de tierras que se había producido recientemente. Blaine insistió en examinar el lugar más de cerca. Mientras se exploraban, el tiempo empezó a empeorar rápidamente. Bajábamos por el pedregal cuando oímos un ruido sordo, relató Reeves. Estaba nevando desde arriba, mucha nieve. Thomas Blaine gritó que nos separáramos. Recuerdo el resto a trozos. Creo que me arrastraron ladera abajo. Me desperté en la oscuridad, solo. Gritaba, intentaba caminar, pero me agoté rápidamente. Su testimonio desconcertó a los rescatadores. Según la estación meteorológica, ese día no se registró actividad de avalanchas. Y las huellas en el lugar del accidente hablaban de otra cosa. Parece que el grupo se separó antes de que empeorara el tiempo. El 16 de abril, a las 15:40, los perros de búsqueda siguieron el rastro. En un pequeño claro, a 3 kilómetros del primer campamento, encontramos a Emily Stone. Estaba tumbada en un barranco poco profundo, protegida del viento por un toldo de rocas. Tenía una pierna herida, pero seguía consciente. Su versión de los hechos difería de la de Reeves. Según Emily, no hubo avalancha. El grupo encontró pruebas de un corrimiento de tierras reciente, pero había ocurrido unos días antes de su llegada. Blaine se interesó por unas extrañas formaciones geológicas en la roca expuesta. Empezó a comportarse de forma extraña, cuenta Emily. No paraba de hacer fotos de esas rocas, de anotar cosas en su cuaderno. Y entonces empezó la discusión. Jason decía que deberíamos volver, que el tiempo se estaba poniendo feo. Y Thomas Blaine insistía en quedarse. Casi se pelearon. Nunca había visto algo así. Científicos sólidos, y actuaban como... En fin, Blaine se fue colina arriba. Dijo que volvería en 1 hora. Nunca lo volvimos a ver. Al día siguiente encontraron su mochila a 1800 metros. El cuaderno estaba empapado y la escritura borrosa, pero se podían distinguir las últimas páginas. Notas apresuradas sobre algunas estructuras geológicas anómalas. Bocetos rápidos. La última anotación estaba cortada a media palabra. Durante 3 días más, recorrimos las laderas, descendimos a las grietas y examinamos cualquier rastro sospechoso. Todo fue en vano. El 19 de abril, cuando la esperanza de encontrar a Blaine con vida casi había desaparecido,
se suspendió oficialmente la búsqueda. El informe decía: desaparecido en circunstancias poco claras. Más tarde, revisando los documentos de la expedición, me di cuenta de un detalle. Los estudios geológicos no eran el objetivo principal del grupo. En los términos de referencia, había una nota sobre algunas zonas anómalas de mayor erosión. ¿En qué estaba interesado Blaine exactamente en esa ladera? ¿Qué había visto o entendido? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Pocos días después del final de la búsqueda, Jason Reeves dimitió repentinamente del instituto y abandonó la ciudad. Emily Stone volvió al trabajo, pero se negó en redondo a hablar de los sucesos de aquella expedición. Poco a poco, la historia fue cayendo en el olvido, pero yo seguí revisando regularmente aquel talud, tratando de encontrar cualquier rastro que pudiera aclarar lo sucedido. Y al cabo de 2 años y medio, se encontró tal rastro. Sin embargo, resultó ser mucho más terrible de lo que uno podía imaginar. El 3 de octubre de 2023 estaba nublado, pero hacía calor para esta época del año. Había lloviznado ligeramente desde por la mañana y la niebla se encharcaba en las hondonadas. Estaba realizando una ronda otoñal programada en el sector norte de la reserva, comprobando la preparación de los animales para el invierno. La ruta no estaba lejos de la misma ladera donde Thomas Blaine había desaparecido hacía 2 años y medio. Las inundaciones de primavera y los desprendimientos de rocas habían modificado considerablemente el terreno. Donde antes había un pedregal relativamente suave, ahora había una empinada ladera rocosa. A las 9 de la mañana vi huellas recientes de un gran oso. El animal estaba evidentemente nervioso. Caminaba de forma irregular, a menudo se detenía y daba vueltas sobre sí mismo. Este comportamiento no es habitual en esta época del año. Los osos ya deberían estar preparándose para la hibernación, ganando el último peso en los lechos de bayas. El sendero me condujo a un montón de rocas al pie de la ladera. Un pequeño desprendimiento había bajado por aquí, formando una especie de gruta natural. Las ráfagas de viento traían un olor acre, el de un gran depredador desenterrando carroña vieja. Al acercarme a la gruta, lo primero que hice fue mirar por la mira telescópica de mi carabina. El oso estaba allí, un gran macho de 300 kilos. Estaba cavando metódicamente algo entre las rocas. De vez en cuando rompía trozos y se alejaba. De repente, el viento cambió de dirección. El oso reaccionó al instante a mi olor. Levantó la cabeza y olfateó. Durante unos segundos nos miramos. Después la bestia se levantó tranquilamente y desapareció en un matorral de álamos jóvenes. No había agresividad ni miedo en su comportamiento. Simplemente no quería meterse con un humano. Lo que vi en la gruta me dejó helado. Entre las piedras pude ver huesos humanos. Cerca había restos de ropa y fragmentos de equipo de escalada. En una cartera de cuero, casi intacta por el tiempo, había documentos a nombre de Thomas Blaine. Tras registrar cuidadosamente el lugar del hallazgo y tomar las fotografías necesarias, me puse en contacto con el cordón y solicité un equipo de investigación. El helicóptero con los expertos llegó un par de horas más tarde. El equipo de investigación trabajó hasta el anochecer. El experto criminalista, un tipo joven y meticuloso, prestó especial atención al contenido de los bolsillos de la chaqueta del muerto. Entre los hallazgos había un estuche de lápices de plástico sellado. En su interior había 3 tarjetas de memoria y hojas dobladas de un diario de campo. Las anotaciones del diario interesaron especialmente a los investigadores. La caligrafía pasaba de ser pulcra y científica al principio a apresurada y casi ilegible al final. Las últimas páginas contenían notas dispersas. La estructura no encaja. Reeves no escucha. Hay que volver a comprobarlo. No entenderán el significado. Un martillo geológico profesional con signos de uso reciente, encontrado entre las pertenencias, sugería que Blaine había estado trabajando activamente antes de su muerte.
Se encontraron partículas de roca no típicas de esta ladera en la ropa y el equipo. El investigador Daniel Brooks, que llegó de Krasnoyarsk, llamó inmediatamente la atención sobre las contradicciones de los antiguos testimonios. Reeves afirmó que el grupo había sido alcanzado por una avalancha, aunque los datos meteorológicos no lo confirmaban. Stone habló de una pelea, pero guardó silencio sobre su causa. Y las notas de Blaine muestran que encontró algo tan importante que estaba solo en la ladera. En el segundo día de búsqueda, los forenses hicieron un descubrimiento importante. La gruta donde se encontraron los restos solía ser una grieta profunda. Las inundaciones de primavera y los desprendimientos de rocas la habían rellenado gradualmente, cambiando el terreno. Eso significaba que Blaine no solo buscaba refugio de la intemperie, sino que exploraba la grieta con un propósito. Comprobando las tarjetas de memoria, se le plantearon más preguntas. 2 de ellas contenían el material científico habitual: fotografías de rocas, datos de instrumentos, mediciones. La tercera había sido dañada deliberadamente. Alguien había intentado destruir la información que contenía. Al ser interrogado de nuevo, Jason Reeves, ahora consultor de una empresa minera de Norilsk, dijo finalmente la verdad. En efecto, el grupo había descubierto una anomalía geológica inusual, posiblemente de valor comercial. Blaine insistió en seguir investigando, mientras que Reeves sugirió que se pusieran en contacto con el instituto inmediatamente. Era como si estuviera obsesionado, admitió Reeves. No paraba de decir que no nos dábamos cuenta de la magnitud del descubrimiento, y el tiempo empeoraba rápidamente. Decidí irme. Emily vino conmigo. Blaine se quedó. Dijo que nos alcanzaría. Pensé que solo era terco, pero había encontrado algo tan importante que daría su vida por ello. El informe oficial dio la causa de la muerte como hipotermia en condiciones meteorológicas desfavorables. Pero quedaron preguntas sin respuesta. ¿Por qué el experimentado científico no intentó descender hasta el campamento base? ¿Qué descubrió en la grieta? ¿Y qué datos había almacenados en la tarjeta flash dañada? Una semana después de finalizar la investigación, un grupo de escaladores informó de extraños sonidos procedentes del subsuelo de esa zona. Un ruido sordo, como de vibración. Pero la comisión que llegó no registró ninguna anomalía. El desenlace llegó de forma inesperada. Jason Reeves murió en un accidente de coche un mes después. La policía dictaminó que había sido un accidente. Emily Stone dimitió del instituto y abandonó el país. Y la grieta donde se encontró el cuerpo de Blaine fue finalmente cubierta por un enorme desprendimiento de rocas en la primavera de 2024. La taiga puede guardar sus secretos. A veces los abre, revelando una parte de la verdad, y a veces los vuelve a esconder, como para dejar claro que no todos los misterios deben resolverse. Durante 3 años, mi servicio en la reserva de Sayan me ha enseñado mucho. Me di cuenta de que la taiga no es solo un territorio que hay que proteger. Es un organismo vivo que tiene su propia memoria y sus propias leyes. La historia del lobo enfermo demostró cuánto tiempo puede la naturaleza conservar las huellas de la negligencia humana. Los productos químicos, enterrados y olvidados hace 30 años, estuvieron a punto de provocar un desastre ecológico. De no haber sido por la pericia de Raymond Cole, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. La desaparición de la expedición científica en la primavera de 2021 sigue planteando interrogantes. ¿Qué encontró exactamente Blaine en esa ladera? ¿Por qué su hallazgo asustó tanto a Reeves? ¿Y fue un accidente el accidente de coche que acabó con su vida? Las respuestas a estas preguntas, probablemente, quedarán enterradas para siempre, bajo las toneladas de roca que se desplomaron en aquella grieta. A veces por las tardes, sentado junto a la estufa del cordón, repaso las entradas del registro de incidentes. 3 casos, 3 historias, tan diferentes, pero unidas por un hilo invisible. Cada uno de ellos empezó como un incidente ordinario, pero poco a poco se convirtió en algo más. Raymond Cole suele decir: en la taiga no hay accidentes. Ahora sé lo que quiere decir.
Todo lo que ocurre aquí tiene su causa y su efecto. Solo que a veces la conexión entre ellas solo se hace evidente años después. Sigo de servicio en el cordón de Medveshi. Todos los días salgo a la ruta. Compruebo mi sitio, hago observaciones. Pero ahora sé que hay otras amenazas, además de los cazadores furtivos y los incendios forestales. Menos visibles, pero a veces más peligrosas. Y mi tarea no es solo proteger la reserva de la gente, sino también proteger a la gente de los secretos que guarda este bosque milenario. Y la taiga sigue viviendo su propia vida. Esconde sus secretos bajo una espesura de piedras, bajo una capa de musgo, bajo árboles centenarios. Y solo de vez en cuando los revela a quienes están dispuestos a escuchar su voz. ¿Cuántos regalos de este tipo se esconden en nuestra taiga? ¿Cuántos enterramientos peligrosos, almacenes olvidados y objetos abandonados esperan su momento? Y lo más importante, ¿quién será responsable de las consecuencias cuando se den a conocer? ¿Y la historia del científico desaparecido? ¿Qué encontró allí, en la ladera? Porque uno de los miembros supervivientes de la expedición murió en un accidente de coche y el segundo abandonó precipitadamente el país. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Si te ha gustado esta historia de la vida de la reserva de la taiga, pon un like y suscríbete al canal. En los próximos episodios te esperan nuevas historias, no menos misteriosas y emocionantes. Y en los comentarios comparte tu opinión. ¿Qué ocurrió realmente en esa ladera de la montaña? Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios.